Hola, soy Matías Hurtado, soy Design Technology Fellow aquí en el proyecto LibreHub, que consiste en el desarrollo de distintos recursos para facilitar el acceso a la ciencia en Latinoamérica. En este video vamos a enseñar básicamente cómo se usa el programa Onshape, que es para el desarrollo de distintos modelos 3D por medio de planos y extrusiones. Es una plataforma colaborativa donde se permite el desarrollo de diferentes versiones de un mismo proyecto que se pueden trabajar desde distintos computadores, así todos pueden participar dentro de un mismo proyecto. La gracia de este programa es que permite poder trabajar online sin tener que descargar ninguna aplicación. En resumen, poder trabajar desde el computador, el celular, la tablet o el dispositivo que tengamos. Esto permite el desarrollo de distintas branches, que son como ramificaciones que se pueden generar de un mismo proyecto sin perder el original. Aquí nos encontramos en la plataforma de Onshape. En esta vamos a crear ahora un nuevo Part Studio donde vamos a hacer nuestro trabajo. En este caso tenemos que ir a Create, Document y nombrar nuestro proyecto, que puede ser, por ejemplo, LibreHub. Creamos este archivo y ahora se nos va a abrir esta pestaña. Son distintos Part Studios y para crear más tenemos que ir al más, Create Part Studio y automáticamente se generará otra pestaña igual. Esta pestaña consta de tres ejes, X, Y y Z, por las tres dimensiones. Haciendo clic derecho uno se puede desplazar dentro de este espacio. También uno puede apretar este cubo que se encuentra en la esquina superior derecha que te permite enfocar una vista en particular. Dentro de esto, la forma en que funciona todo esto es por medio de Sketch. El Sketch es el boceto que uno realiza para poder hacer estos modelos que uno quiere. Entonces, generamos aquí Sketch, seleccionamos el plano, en este caso seleccioné el top, y en eso se pueden generar distintas variables. Aquí tenemos también un centro que nos permite identificar en qué punto del espacio se encuentran nuestros objetos. Como pueden ver, aquí las líneas son azules. ¿Qué significa que son azules? Que todavía no está definido su unidad de medida. Incluso si yo defino aquí que quiero que este objeto mida 30 por 40, sigue estando en azul porque aún no se define su valor en el espacio. Entonces, aquí tomamos el centro, tomamos un punto y generamos las medidas de en qué punto del espacio se encuentra esto. Esto es esencial para que las líneas se mantengan en color negro, que como van a ver es el color que corresponde. Ahí ya definimos el eje X, así que se puso en negro esa línea y ahora nos falta definir el Y. Entonces, una vez ya definido estas variables, pasa a ser todo negro. Esto significa que el proyecto está controlado en esa variable. Variables controladas significa un proyecto mejor hecho. En este caso, aquí tenemos definidas las distancias por estos factores de aquí. Pero en caso de que uno no quiera hacerlo de esa manera, uno simplemente puede usar esta herramienta de aquí y conectar los puntos que a uno le parecen necesarios de conectar. O sea, estos de aquí. Y ahí también pasa a ser en negro, que es bien definido. Definir las medidas en estos casos es esencial. ¿Por qué? Porque de no estar definidas es cuando empiezan los problemas. Y por problemas me refiero a que en el momento en que uno hace un modelo requiere constantemente rotar, cambiar de posición, hacer distintos cambios. Y al no estar definidas las cosas pueden ocurrir accidentes como por ejemplo mover los distintos puntos. Y eso genera que toda unidad de medida que hayamos usado se pierde. Y si esto aquí genera problemas, imaginen cómo sería en un proyecto de mayor escala. Generaría errores y prácticamente arruinaría cualquier modelo que quieran hacer. Entonces, siempre es muy importante tener todas sus medidas bien definidas. Para este video tutorial vamos a enseñar el desarrollo de un sujetador de pipetas aplicado en la ciencia y que será desarrollado por medio de dos planos que se irán trabajando. Para este ejemplo vamos a presentar 5 variantes del mismo producto, que es el sujetador de esta pipeta. ¿Por qué es importante? Las pipetas son productos delicados, entonces es muy importante que no se lleguen a golpear en ningún momento. En esto tenemos el ejemplo de Chile,
donde generamos un sujetador que se adapta al contexto sísmico de nuestro país. Entonces, en caso de que haya un terremoto, no se va a caer el sujetador de la pipeta. En Onshape existen diferentes herramientas, pero nos vamos a enfocar en las 6 principales. Vamos a ir al modelo que ya tenemos, que es el sujetador de las pipetas, para poder mostrarles cómo se han ido aplicando estas cosas. Partimos primero aquí generando nuestro primer plano, donde se ve esta vista que fue generada desde la vista superior, y donde están todas las líneas definidas, por lo que no hay ninguna línea azul. Entonces, una vez hecho esto, podemos controlar distintas variables. Y pasamos a lo que son los comandos. Existe un comando que es este que estoy seleccionando aquí, que se llama extrude o extruir, que permite generar la altura de este plano. Entonces, si aquí nos vamos a este elemento, que esta es la historia donde desarrollamos todo el modelo, podemos ver cómo aquí usé el comando extrude para poder generar 40 milímetros de altura, y el programa lo hace automáticamente una vez seleccionado el plano en específico, que en este caso sería aquí, ahí tiene que estar prendida ese, y seleccionamos esto. Así se realizan todas las diferentes capas y elementos del modelo. Una vez ya definido lo que es el comando extrude, que fue el primero que vimos, pasamos al comando mirror. El comando mirror nos sirve en caso de que queramos reflejar una superficie para generar dos mitades que se contrapongan. ¿Cómo podemos ver esto? Aquí, para este modelo, se utilizó este comando. Entonces podemos retroceder en este espacio que es el historial de todo el desarrollo de nuestro proyecto. Podemos arrastrar la barra y volver hacia atrás, hasta el punto en donde no habíamos utilizado el comando todavía. Y aquí lo vamos a utilizar nuevamente para ejemplificar el cómo se utiliza. En este caso seleccionamos Mirror, que es este signo que aparece aquí. Apretamos Entities to Mirror, que significa que seleccionemos el modelo. Y por último, el plano que queremos seleccionar para que se refleje sobre este. En ese caso, aquí seleccionamos este y ya se genera una forma simétrica, que es igual por ambos lados. Esto puede ser utilizado de diferentes maneras, pero en este caso nos permite poder hacer la mitad de un modelo y después simplemente reflejar la otra mitad. Entonces, ahora volvemos a lo que es el final del modelo. Pasando ahora a nuestro tercer comando. Se trata de el comando de los bordes. ¿Cuáles son estos? El fillet y chamfer. Estos son para realizar los bordes de nuestro proyecto en distintas partes que se pueden llegar a utilizar. En este caso se ocupa en las orillas que pueden ver aquí. Eso lo generamos aquí en la sección de Edges. Entonces, retrocedemos aquí y podemos ver cómo era el modelo anteriormente. Lo que hicimos en este momento fue seleccionar, primero aquí les puedo mostrar con la herramienta Fillet, que tenemos que seleccionar alguna orilla que se iluminan en amarillo y ahí se genera automáticamente una curva que nos permite hacer formas más orgánicas y no necesariamente tan cuadradas. Y podemos controlar el largo de esto dependiendo lo que nosotros queramos. Por ejemplo, ahí lo aumentamos a 1.2 y este arco se aumentó a 1.2. Y en caso de que queramos trabajar con chamfer, que es básicamente lo mismo, pero aplicado con una forma recta, hacemos lo mismo y en ese caso está en 0.6 y lo cambio a 1. Entonces, de esta manera genero el mismo tipo de curva, pero con un ángulo más recto. Esto se puede utilizar de diversas maneras y varía proyecto a proyecto, pero es una herramienta muy útil a considerar al momento de hacer un modelo. Volvamos nuevamente al final de nuestro modelo. Pasamos a lo que es la herramienta Linear Pattern. Esta consiste en el desarrollo de patrones lineales. Se encuentra justamente en este sector de aquí. ¿De qué se trata esto? Se trata de la capacidad de poder generar distintas repeticiones de un mismo modelo. ¿Cómo se repite? Primero seleccionamos el modelo, después seleccionamos dirección, en la que nos podemos basar en cualquier línea del modelo que nos indique hacia qué lado se va a proyectar esto. Entonces, en este caso tenemos la distancia establecida en 25 milímetros, lo podemos aumentar a 50, y el número de instancias que tenemos son 3. Entonces, eso automáticamente me genera 3 copias del mismo modelo y se pueden poner en distintas formas. Eso puede ser tanto para hacer fusiones de distintos modelos, para ejemplificar cómo se utilizan las cosas, o para fusionar diferentes modelos.
en resumen, si es que esto fuera una flor, sería hacer un pétalo y después simplemente replicarlo y volverlo a colocar en distintas partes. Hablando de eso, se puede generar el patrón circular, que en este caso seleccionamos y en vez de decirnos la línea hacia donde queremos que vaya, nos dice el axis. Esto significa que vamos a controlarlo toda la rotación desde una línea en específico y será el centro de nuestra rotación. En ese caso pueden ver cómo se generó este patrón. Y eso puede ser útil para diversas formas en los distintos proyectos, que queda a libertad de cada uno cómo lo va a utilizar. Pero eso es una herramienta que constantemente es necesitada y yo creo que les va a servir. Yendo a la siguiente parte, borramos lo que hicimos anteriormente para no tener pasos que no son necesarios. Y aquí tenemos nuevamente nuestro modelo, para no perderlo. Vamos aquí, seleccionamos la orilla del modelo para poder tener un ángulo correcto, la vista isométrica. Y por último vamos a pasar a los dos comandos que son importantes a considerar. En caso de que uno hace un modelo y necesita que colocarle tornillos o diferentes elementos, se puede generar algún agujero, y no necesariamente definiéndolo antes por un sketch, sino que puede estar quizás en el centro de una forma en específico, capturando el punto exacto que queda al medio. ¿Cómo hacemos esto? Existe este comando de aquí, que se llama hold, o sea, agujero. Y en este podemos definir qué forma queremos, cuánto es el ancho de esta, si tiene un tipo de cabeza, en caso de ser tornillo, y la profundidad que queremos que esto tenga. Entonces, por ejemplo, aquí podemos seleccionar un punto, que sería tomar justamente en el modelo algún punto en específico, que puede ser dentro de, por ejemplo, seleccionando un plano, que este es el plano lateral, seleccionamos este punto de aquí y generamos este agujero que acabo de mencionar. La profundidad del agujero puede variar y eso es totalmente controlable desde este lado. Y en caso de que no queramos aferrarnos solamente a un plano y queramos ir dentro del modelo, apagamos este plano de aquí y vamos a esto, que significa Select Mate Connectors, que significa que toma el punto medio de cualquier parte que uno quiera seleccionar. Entonces, por ejemplo, aquí queremos seleccionar el centro de este sujetador. Entonces seleccionamos el punto y automáticamente nos genera esa profundidad. Y si queremos que sea simplemente infinito, podemos poner Through All, que nos permite que esto salga hacia el otro lado. En ese caso, ahí ya podríamos poner un tornillo en caso de que lo necesitáramos. Y en este caso, no. Así que vamos a sacarlo. Por último, el último paso que quería mostrarles es aquel que nos permite fusionar dos figuras existentes. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que tomar la figura, multiplicarla o simplemente añadir otra. En este caso simplemente vamos a trasladar esta figura y vamos a hacerlo en base a esta línea. Y vamos a hacer que se copie. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Que hayan dos modelos en vez de uno. Puede ser cualquier cosa y se puede utilizar de cualquier manera. Esto es solo un ejemplo. Y bueno, aquí vemos que en el número de partes ahora son dos. Y nosotros queremos tener solo una. Entonces, seleccionamos ambas partes y vamos a este comando que se llama boolean. Existe este comando también en otros programas como Rhino, por ejemplo, y permite la unión de estos dos elementos en uno solo. O, en caso de que uno quiera, restárselo uno al otro. Entonces selecciono este y el target lo puedo seleccionar después. Entonces, en ese caso se resta justamente la parte que se está colocando con la original. Y por último se puede poner intersect, que sería tomar estas dos variables y dejar solamente el punto medio entre ambas. Eso es una herramienta que les va a ser constantemente útil para si quieren unir diferentes modelos que encuentren dentro de Onshape o que quieran utilizar a partir de lo que ya generado por ustedes. En este caso volvemos atrás para tener nuestro modelo como queremos. Ahora pasamos a la parte de los parámetros. Dentro de lo que es nuestro modelo podemos controlar diferentes variables. ¿Y a qué me refiero con variables? Me refiero justamente a la generación de diferentes factores que puedan controlar los elementos. Como por ejemplo, en este caso es una configuración que uno puede escribir justamente el valor que uno quiera y eso te permite cambiar la medida de los distintos objetos. Por ejemplo, aquí cambio la medida del sujetador de 18 a 14 y nos automatiza todo el proceso gracias a que especificamos las medidas anteriormente. Por ejemplo, en este caso vamos a revisar
el primer plano donde tenemos diferentes medidas. En este caso nos vamos a fijar justamente en el radio de los pines. Entonces, para crear una variable aquí, lo que tenemos que hacer es apretar hashtag, escribir la palabra que va a ser el nombre de nuestra variable, en este caso libre, y apretamos new variable. Entonces, ahí se define, check, y editamos otras que queramos que cambien de la misma manera. Por ejemplo, esta de aquí. Y como pueden ver, aquí los números son diferentes, entonces hay que hacer una operación, que es que primero definimos la variable libre y le restamos 0.25 milímetros. Es muy importante especificar las medidas para evitar errores. Entonces, aquí no se ve ningún cambio inmediato, pero ya está todo unido a la variable que acabamos de definir. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Primero vamos a nuestro modelo, que se alejó bastante. Ahí está. En nuestro modelo ponemos aquí la variable, ya con todo cerrado podemos hacerlo desde afuera. Entonces, abrimos nuestra variable y definimos que el valor ahora, en lugar de 1.75, va a ser 2.2. Esto puede parecer insignificante, pero genera cambios que son notorios. En este caso podemos ver aquí, como si volvemos atrás, vamos a ver un cambio en la forma en que se generan los pines. Entonces, de esa manera se puede adaptar a los distintos contextos que puedan necesitar. En este modelo existen dos planos principales, porque es importante que en la estructura de nuestro modelo tengamos la menor cantidad de pasos posible. A menor cantidad de pasos, más fácil es controlar las variables y más fácil es encontrar cualquier cambio que uno haya querido hacer. En este caso tenemos un total de 28 pasos que hacen toda esta estructura. Pero si no se hiciera con planos reducidos, podrían aumentar mucho más. Por ejemplo, en este caso tenemos la vista superior, donde ya se han definido distintas variables, como por ejemplo la medida del largo, en este caso se definió como ellipse length, y es una configuración, se encuentra aquí en el sector superior izquierdo. Eso nos permite el control de lo que pasa alrededor. Y al hacerlo todo en un solo plano, evito tener pasos extra. Y el segundo plano principal es el left shape que tengo aquí. Los nombres pueden ir cambiando dependiendo de lo que uno ponga. Y aquí se pone como esta forma que ven aquí. Y a partir de eso se hace el desarrollo de todo lo demás. Todos los factores que puedan estar ahí se pueden alterar. Y se pueden poner como números naturales o como variables. Una vez aprendido todo esto, lo único que nos queda sería ver todo el tema de versions and history, que es cómo se separan las distintas versiones en branches. Estas branches podemos ver distintas opciones de cómo se ha ido generando todos estos modelos y variaciones de la misma. ¿A qué me refiero con esto? Que en este caso hicimos un modelo que se adaptaba a las condiciones sísmicas de nuestro país, pero puede llegar a necesitarse que se adapte a otro tipo de condiciones. Por ejemplo, en este caso tenemos una opción que se adapta a una superficie horizontal, que se puede unir a esta misma. También tenemos otras que se pueden adaptar a los muros, que nos permiten en este caso pegarla. Y así se puede hacer con tantas otras versiones que nos permiten finalmente el poder adaptarnos a las distintas circunstancias. Aquí sigue esta versión que usa unos tornillos y por último tenemos esta opción de stand que lo que permite es sostener varias pipetas en un mismo lugar y con un sistema de deslizamiento que nos permite finalmente sacar las pipetas en caso de necesitarlo o intercambiarlas por otras de así ser necesario. Con estas versiones se pueden hacer diferentes cosas. Para ejemplificarlo vamos a volver a la versión que hemos estado trabajando. En este caso es la sección video, ya que en la sección main se han ido haciendo cambios a lo largo del tiempo que ha pasado haciendo este video. Para ver estos cambios podemos volver atrás y cambiar esta versión que ya conocemos a una versión anterior. Por ejemplo, aquí podemos ver bien al principio de esto cuando hicimos nuestra primera versión. En este caso, volvemos y podemos ver esta versión que está congelada en el tiempo. O sea, es como era en un principio. Ahí se pueden ver algunos de los errores que teníamos, como por ejemplo son estas esquinas, y cómo se han ido mejorando y puliendo a lo largo de este proceso. Entonces, volviendo a lo que estábamos, podemos ver ahora la versión que se estuvo trabajando en el último tiempo. Y como pueden ver, también se han generado algunas diferencias.
Estas diferencias se pueden ver sobre todo en la parte central y en algunos detalles inferiores. ¿Qué pasa ahora? Lo que queremos hacer es integrar los cambios de la última versión que trabajamos en la versión del modelo que hemos estado trabajando. ¿Y cómo hacemos esto? Lo que hacemos es Merge into Current Workspace, que es apretando el clic derecho sobre la versión que queremos integrar. Lo apretamos y una vez abierto, se nos despliegan tres opciones diferentes, que son Keep Video, que sería quedarnos con la versión que estamos mostrando aquí, Merge Changes, que sería integrar ambas versiones y sus cambios dentro de una misma versión, y por último está la versión de Replace with Main, que en este caso sería quedarnos con la versión más actualizada, que es en este caso Main, que se grabó mientras hacíamos el video. Tenemos que decidir cuál preferimos. Por lo mismo, en este caso me decido por Merge Changes. Y aquí al apretar Merge, se empieza a generar esta nueva versión. Ahora, como pueden ver, se generó esta versión y vamos a actualizarlo a los valores que teníamos en el modelo anterior. Y en este caso son 26, 22 y 20. Pero para estar seguros, vamos a revisar. Aquí está la versión main, que sigue estando tal cual como la habíamos dejado antes. Y podemos revisar aquí en sus configuraciones cuáles eran estos valores, 43, 22 y 20. Entonces, vamos a esta versión que generamos recién, que son 43, 22 y 20. ¿Qué pasa ahora? Tenemos la misma versión, pero con los cambios aplicados de la versión actualizada. Entonces todo debería estar bien, salvo que en este caso se muestra un pequeño fallo. Para ver los fallos siempre apretamos esta flecha roja que se muestra aquí y vamos al problema que nos está mostrando. ¿Y qué pasó aquí? Aquí se puede ver el problema resaltado en rojo, y es que esta línea se definió dos veces. Para solucionarlo simplemente seleccionamos una de ellas y la eliminamos, dejando nuestro modelo funcional y actualizado en base a lo que necesitamos. Y así podemos ver cómo funciona todo esto. Muchas gracias por su atención, espero les haya servido. Muchas gracias por ver nuestro video, suscríbanse para tener más información al respecto y si tienen alguna duda pueden escribirme en los comentarios y yo estaré totalmente accesible a responder cualquiera de sus dudas.